Muy buenos días a todos. La verdad que es una alegría poder ver cómo, con cuidado, manteniendo todas las medidas de seguridad y todo esto que nos limita el poder relacionarnos y poder estar juntos como antes, pero me alegra de que, por un lado, seamos todos tan obedientes y, por otro lado, pues tengamos ánimo y deseo de vernos. Voy a empezar esta mañana leyendo los dos versículos que vamos a estar estudiando. No sé si los recordáis, sobre todo si estás visitándonos, contarte que estamos estudiando juntos la carta de Pablo a los colosenses, a esta iglesia que estaba en Colosa. Como ha dicho Jorge, ahora os ha llegado a vuestras manos una hojita donde hay un pequeño bosquejo de lo que yo voy a compartir para que si Dios os dice algo, si hay algo que os impacte, que os resulte importante, lo podáis escribir y registrar ahí. Yo no sé vosotros, pero a mí las cosas se me olvidan muy fácilmente, por eso tengo que usar muchas veces el teléfono móvil y escribirlo en esos lugares. Y si Dios tiene algo que decirnos esta mañana, pues es importante y deberíamos mantenerlo ahí registrado, ¿vale? Bueno, os voy a pedir que me acompañéis en el capítulo 1 de la carta a los colosenses y esta mañana vamos a leer los versículos 28 y 29. Vamos a estar mirando solamente estos dos versículos que son los últimos versículos de esta carta, de este primer capítulo, perdón. Y dice así, Pablo dice así: a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. Una pregunta quizá, si tienes poca edad, a lo mejor la puedes responder rápido. Si no, probablemente te cueste trabajo responderla. Pero, ¿sabes lo que es un influencer? ¿Te suena lo que es un influencer? Si tienes por debajo de 40 años o así, seguro que lo sabes. Si eres más joven, seguramente lo tienes clarísimo. Si eres más mayor, a lo mejor piensas que estoy hablando en otro idioma. A ver, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Un influencer es un término que es relativamente joven, o sea, es muy nuevo, y ha surgido en esta era de las redes digitales, todo esto de las redes sociales, las comunicaciones digitales, ¿sí? La definición de un influencer es la siguiente, es bastante simple y sencilla. Un influencer es una persona que destaca en una red social, es una persona que es reconocida, que es seguida, destaca en un lugar donde tiene la capacidad de comunicar información y esta persona lo que hace es expresar opiniones, generar tendencias, producir líneas de vida en las personas, de manera que tiene influencia, tiene peso, afecta a lo que esas personas hacen, ¿no? Es más, afecta normalmente a muchas personas. Y si le preguntáis a los chicos más jóvenes, incluso algunos de edad media, en el fondo todos quieren ser influencers, a todos les gustaría, ¿no? Es bastante jugoso y además tiene mucho poder sobre las personas. Ahora bien, un influencer, una persona que influencia en otra, puede decir cosas que son verdad o puede decir cosas que no son verdad. En realidad, a un influencer no le importa tanto lo que diga, sino el impacto que eso tenga sobre las personas. Mira, hace relativamente poco tiempo, una empresa que fabricaba zapatos, que se llama Payless, que quiere decir en castellano paga menos, hizo un experimento social para ver cómo funcionaba esto de los influencers y el efecto que tenía en las personas. Y se le ocurrió hacer lo siguiente: Payless fabrica zapatos de bajo coste, zapatos que como mucho te cuestan 20 euros. Y lo que hizo fue, montó en Londres una tienda que le puso el nombre de Palesi y la decoró como si fuera una tienda muy lujosa y llevó ahí los mismos tipos de zapatos que vendía en la tienda de bajo coste. ¿Y qué hizo? Invitar a un montón de influencers de las redes sociales a que vinieran a conocer esta nueva firma de lujo. ¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es que hubo mucha gente que pagó 600 euros
por unos zapatos de 20 euros. De hecho, en los primeros minutos, las primeras 24 horas, esa tienda recaudó más de 3.000 euros. Para que veáis cómo funciona esto de la influencia. Y es que en realidad no solamente nosotros somos influenciados por otras personas, sino que como fuimos creados como seres sociales, tenemos la capacidad de influir en otros. Nosotros podemos influir en otras personas, quizá de formas diferentes o en mayor o menor medida. Todos tenemos la capacidad de poder influir en otras personas. Ahora, desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva de lo que Pablo está diciendo en estos versículos y que vamos a mirar dentro de muy poco, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo vamos a usar nuestra influencia sobre otras personas? ¿Cómo voy a utilizar las relaciones que yo tengo, las capacidades que yo he recibido y que Dios me ha dado sobre otras personas? ¿Sí? Pablo, justamente en este fragmento del texto, al final de este capítulo, lo que nos va a mostrar es cómo se ve, cómo funciona un influencer para Jesús. Cómo funciona alguien que ha conocido a Jesús y que se ha transformado en un influencer para Jesús. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo él muestra el modelo de vida de alguien que influye para Cristo en otras personas? Y cómo otras personas como él, los que le acompañaban, viven de la misma forma. Ahora, cuando leemos lo que escribe Pablo aquí, a veces podemos caer en el error de pensar que Pablo está hablando solamente para personas que tienen responsabilidades dentro de la iglesia. Como Pablo era misionero, pues entonces Pablo solamente está hablando para gente que son misioneros, o como Pablo era un líder, era un pastor, solamente esto es la tarea de un pastor, ¿no? Pero en realidad eso no es así. Eso no es así. Jesús mismo dijo que una de las tareas, una de las identidades de las personas que han tenido un acercamiento a Jesús, personas que han conocido a Cristo, personas que se han convertido, es la de hacer discípulos, la de convertirse en influencer, ¿sí? Así que lo que Pablo está diciendo justamente es esto, ¿no? Que todo el que se considera creyente está llamado a ser alguien de influencia en otras personas, a hacer discípulos. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte dijo que nosotros éramos la sal del mundo. La sal tiene influencia sobre el resto de las cosas sobre las que se pone, ¿no? Afecta a la comida, afecta a todo lo que tiene a su alrededor. Así que esto no es una opción para nosotros. O sea, no solo es algo que unos pocos deben hacer o deben ser. No es para los que son más inteligentes o para los que manejan las redes sociales o para los que tienen una capacidad de acercarse a las personas más sencillas o son más abiertos. Es para todos. Es para todo aquel que es seguidor de Jesús. Es parte de nuestra identidad, como parte de la familia de Dios, ¿no? Así que quisiera esta mañana pararme y que viéramos varios aspectos esenciales acerca de lo que significa o de lo que es ser un influencer para Jesús, ¿vale? Que los tenéis en vuestro bosquejo. Y Pablo empieza de una forma muy clara en el versículo 28 expresando cuál es el contenido. O sea, cuando influimos con algo, con una idea, con un concepto, con una persona. Y Pablo aquí se para y se detiene expresando cuál es esa idea, cuál es ese concepto, ¿no? Seguro que esto te ha pasado. No sé si has ido alguna vez a un restaurante, has pedido algo y cuando te han traído lo que has pedido te has dado cuenta de que no era lo que tú has pedido. Era otra cosa. Quizá era lo que tú habías pedido pero mezclado con otra cosa. Bueno, este no es el caso de Pablo, ¿no? Cuando Dios llamó a Pablo, el énfasis principal de Pablo a la hora de influir en otras personas era justamente anunciar a Jesús y lo que Jesús había hecho en la cruz. Esto es lo que el mismo Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y él le dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: cuando fui a vosotros, es decir, cuando Pablo fue a Corinto a hablar a estas personas, dice que fue proclamándoos el testimonio de Dios y dice que no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y aquí viene la clave de lo que Pablo dice: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Este era el centro del mensaje de Pablo. Esto era lo que Pablo comunicaba. Esto era con lo que Pablo influenciaba al resto de las personas. Esto era con lo que Pablo dormía, con lo que Pablo vivía, con lo que Pablo estaba constantemente lidiando dentro de su mente. Ahora,
una pregunta interesante. ¿Acaso Pablo es que no sabía otra cosa? ¿Era lo único que sabía? No, Pablo sabía muchísimas más cosas. De hecho, Pablo era un experto maestro judío en la ley. Él sabía muchísimas cosas, más que muchas de las personas con las que él hablaba. Ahora, él no está diciendo aquí que se había convertido en alguien ignorante que no pensaba. No, él había llegado a la conclusión de que únicamente el Evangelio, este mensaje de Jesús, tenía valor y poder por sí mismo sin la necesidad de añadir a más. Por eso Pablo empieza esta parte final de este capítulo 1 diciendo a él, que se está refiriendo a Jesús, proclamamos. Proclamar a Jesús no es más que anunciar el Evangelio, no es nada más que hablar acerca de lo que Jesús ha hecho. Y no solo hacerlo a través de nuestras bocas, que es importante, sino a través de nuestras vidas. De hecho, Pablo mismo expresaba el Evangelio a través de la forma de vivir, ¿no? Cómo Cristo había transformado su vida. Ahora, pudiéramos también creer al leer este texto que Pablo se está refiriendo solamente a personas que no son creyentes. ¿Qué le está diciendo? Mira, lo que hay que hacer es salir fuera y hablar a las personas que no conocen de Jesús. Hay que hablarle de Jesús, hablarle del Evangelio. Pero en realidad, no solamente Pablo está incluyendo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no sé si te has dado cuenta que mientras yo leía estos dos versículos, Pablo repite 3 veces a todos los hombres. ¿Qué quiere decir a todos los hombres? A todos los hombres quiere decir a todos los hombres. Es decir, quiere decir hombres, mujeres, no importa la cultura, pero tampoco importa si eres creyente o no eres creyente. ¿Sí? ¿Por qué Pablo dice esto? ¿No? ¿Por qué Pablo dice que a todos los hombres? ¿Por qué no dice solamente a los que todavía no conocen a Jesús? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Y por desgracia en la Biblia vemos esta historia no solamente en el pueblo de Israel, sino en la vida de los propios discípulos de Jesús y en la vida de muchos creyentes, ¿no? Lo más peligroso que le puede ocurrir a una persona que se considera creyente es concluir que ha superado el nivel básico del Evangelio. Lo más peligroso que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí, es pensar que ya conocemos y entendemos el Evangelio. ¿Sí? Constantemente pensamos que no necesitamos el Evangelio. Creemos que, bueno, lo entendemos bien en nuestra mente, lo comprendemos, podemos explicarlo, pero justamente Jesús nos dice que no es así. Y quiero conectarlo con algo que dijo él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, Jesús hablando con sus discípulos, bueno, utiliza la ilustración de la vid, ¿no? Y él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa separarse de Jesús? ¿Qué significa? ¿Significa apartarse de su lado? ¿Significa dejar de hacer lo que él dice que hay que hacer? No. O sea, si lo pensamos bien, lo único que nos vincula a Jesús, lo único que nos hace uno con él es el Evangelio. Así que estar separados de Jesús es olvidar el Evangelio, no vivir el Evangelio, no tener en cuenta el Evangelio, pensar que ya lo hemos superado. Eso es justamente separarse de Jesús, ¿no? El Evangelio es algo que no solamente necesitamos para conocer a Jesús el día 1, que Él viene a nuestra vida, sino que es lo que necesitamos hasta el día 0 de nuestra vida. Es más, el Evangelio es el objeto de lo que vamos a estar celebrando cuando veamos a Cristo cara a cara. El Evangelio es la historia de Dios mismo, el Evangelio es Dios. Dice Tim Keller una frase muy cortita pero muy relevante que todos seguro, muchos de vosotros habéis escuchado, ¿no? Dice Tim Keller, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino de la A a la Z de la vida cristiana. No podemos vivir sin él. No podemos vivir sin él. Es imposible vivir sin él. Y gracias a Dios que lo tenemos para poder vivir. ¿Sí? Por eso Pablo afirma en estos versículos que el único mensaje que tiene verdadera influencia y poder en cada uno de nosotros para hacer creer y cambiar a las personas y para que se parezcan más a Jesús, para que nos parezcamos más a Jesús, es más del Evangelio, es más de lo mismo. ¿Sí? Eso me recuerda, a veces somos como los niños pequeños, ¿no? Cuando mamá trae la comida y llega y dice, otra vez lo mismo, es que no me gusta la verdura, es que
¿no? Hay un aspecto que no vemos de sanidad en ese tipo de alimentación cuando somos pequeños, ¿no? Y en este caso nos falta apreciar las implicaciones que el Evangelio tiene. ¿Por qué? Porque más del Evangelio lo que significa es que cada día necesitamos entender mejor lo que ocurrió en la cruz y las poderosas implicaciones trascendentes, no solamente que tienen que ver con el futuro, sino que tienen que ver con el ahora, en nosotros, para que las podamos creer mejor. El Evangelio nos ayuda a creer mejor. ¿Por qué? Porque lo que creemos influye en la manera que vivimos. Cada cosa que tú haces, cada cosa que yo hago está influida por una creencia, por algo que he aceptado. Por eso es importante y necesitamos creer mejor el Evangelio, descansar más en el Evangelio, entender lo que significa que Cristo haya ido a la cruz para amarnos y para rescatarnos, ¿no? ¿Sabes una cosa? Muchas veces nos preguntamos por qué vivimos las situaciones que vivimos del día a día. ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué estamos desanimados? Estoy completamente convencido de esto. No solamente yo, sino que creo que la Biblia es muy clara, ¿no? La esencia de nuestra frustración, desánimo, conflictos, egoísmo, indiferencia, insatisfacción, autocompasión, envidias, odio, enfado, etcétera, todo lo que se te ocurra, todo eso que llamamos luchas, que llamamos conflictos, que llamamos dificultades, adicciones, todas esas cosas siempre están vinculadas a una falta de comprensión y de disfrute del Evangelio. Siempre está vinculado a una necesidad de abrir los ojos más a la realidad que Dios ha desplegado en la cruz de Cristo ante nosotros. Por eso la única forma de recuperarnos de cada una de estas cosas, la única forma de luchar con respecto a cada una de estas situaciones que vivimos, de estos síntomas destructivos del pecado en nuestras vidas, está no en esforzarnos, sino en recuperar el valor del Evangelio. Esforzarnos en eso, esforzarnos en descubrir realmente qué significa y qué quiere decir y meditar en lo que Jesús hizo, en el Hijo de Dios hecho carne que murió por nosotros. ¿Cuál es el método que Pablo nos muestra? ¿Cuál es el método que Pablo utiliza para hacer discípulos, para influir en otros? Él está hablando del discipulado justamente aquí, ¿no? Ese es su ministerio, ese es nuestro ministerio. Ahora, ¿cómo influye un influencer? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo? Sí, obviamente. Lo hace en las redes sociales, ¿no? Suele usar las redes sociales, sus redes de contacto, los medios audiovisuales, produce vídeos acerca de contenidos atractivos, cosas que a la gente le llama la atención, a sus seguidores, obviamente, marca estilos, como he dicho antes, estimula la compra de productos, glorifica los productos y los hace valiosos, los acerca a las personas, cosas que esas personas quizás no pueden llegar a ellas, digamos que como que entran a sus casas y se las presentan y generan una necesidad, ¿no? Así es como trabajan estas personas. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Cómo hace Pablo esto? ¿Cómo influye en las personas? Pablo utiliza en el versículo 28 dos verbos. Dos verbos que los utiliza en un modo continuo, gerundio, en una acción continuada, que son amonestando y enseñando. ¿Sí? Y estos dos verbos están conectados con en lo que dice al principio, proclamar a Jesús. O sea, Pablo, la forma en la que proclama a Jesús es amonestando y enseñando. No nos gusta la palabra amonestar, ¿verdad? Nos parece una palabra fea, ¿no? Yo cuando pienso en amonestar me viene a la mente esta imagen. Me viene a la mente la imagen de un árbitro levantando una tarjeta roja e imponiendo una sanción a un jugador de fútbol, ¿no? Incluso pienso en un policía, ¿no? Poniendo una multa, ¿no? Me suena a eso, ¿no? La amonestación. Pero Pablo en realidad, cuando habla de amonestar, está pensando en esto. Está pensando en un padre que se acerca a un hijo para ayudarle a corregir una actitud, algo que está mal en su vida, ¿no? Algo que está dañando su vida. Eso es a lo que se refiere Pablo con amonestar. De hecho, la palabra amonestar quiere decir impartir entendimiento, poner a derecho, poner en el corazón. En cierto sentido es tratar de seducir de una manera positiva,
no de engañar, sino de seducir con algo bueno. Y el énfasis se pone en ejercer influencia, no solamente en el intelecto, no solamente corregir un aspecto que está mal en mi cabeza, sino sobre la voluntad y la disposición, sino llegar más profundamente, llegar a lo que la Biblia llama el corazón, los afectos. ¿Sí? Como digo, la idea principal no es la de castigar, sino la de apelar a la moral para que la persona abandone voluntariamente una actitud o práctica que le está haciendo daño. Fijaos qué diferente cómo influencia un influencer y cómo influencia Pablo. ¿Cuál es la influencia de Pablo en otras personas, ¿no? Ahora bien, la amonestación tiene que ver con la corrección. ¿A quién le corresponde hacer esto? Porque Pablo está hablando esto a un conjunto de personas que son creyentes. Es una iglesia en Colosa. Es una iglesia como esta, llena de gente que son cristianos, ¿no? ¿A quién le está diciendo esto Pablo? ¿A quién le está hablando? Obviamente está hablando a todos los que forman parte de la familia de Dios, a todos los que forman parte de esa iglesia local que está ahí. ¿Y por qué? Porque todo creyente, tú y yo, tenemos la responsabilidad, tenemos una parte de responsabilidad sobre el crecimiento espiritual de la persona que tienes a tu lado. Esto suena un poco extraño, porque normalmente escuchamos y normalmente pensamos que cada uno es responsable de lo que hace. Por supuesto que sí, es así. O sea, tu vida espiritual es responsabilidad tuya, pero tu vida espiritual también es responsabilidad de la persona que está a tu lado y que forma parte de la iglesia donde Dios te ha puesto. Esto funciona así. Es como la familia. O sea, si mi hijo está realizando algo, está haciendo algo que es malo para él, malo para la familia y le está dañando, es su responsabilidad, pero mi responsabilidad como parte de la familia y como su padre es ayudarlo a corregir eso, ¿no? Vamos a mirar algo que dijo Jesús rápidamente, porque esto no es algo que yo ahora me haya inventado y me haya ocurrido, sino que Jesús mismo en dos textos muy particulares habla acerca de esto, ¿no? El primero de ellos está en Mateo 18, lo vamos a ver muy rápido, y dice así, el versículo 6, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Me encantaría quedarme en el capítulo 18 y que viésemos todo lo que Jesús dice aquí, pero no tengo tiempo. Solamente quiero dar una panorámica. En el contexto, Jesús está hablando acerca de ser como niños en la fe. Acordaos que dijo que hay que ser como niños, ¿no?, con respecto a la fe. Y luego advierte a aquellas personas que se convierten en piedra de tropiezo, es decir, aquellas personas que impiden que los creyentes vulnerables, que se han vuelto vulnerables, puedan avanzar, puedan conocer más a Cristo, puedan disfrutarlo más de Él, ¿vale? Ahora, lo que más impacta es el juicio que Jesús hace sobre estas personas que son las que están impidiendo que alguien pueda disfrutar más de Cristo. Fijaos lo que dice, ¿no? Dice que mejor es que está haciendo una comparación, es decir, está diciendo que el juicio que le espera a este tipo de personas es peor que la peor de las muertes que cualquier judío podría imaginar. Para un judío, estar en la profundidad del mar era lo peor que podía ocurrirle. Si no, acordaos Jonás dentro del pez. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Estaba contento? Para nada. O sea, de hecho, eso fue lo que motivó a Jonás a acercarse a Dios y arrepentirse, entre comillas, de su actitud, ¿no? Pues justamente Jesús lo que está diciendo es eso, ¿no? Que el juicio para una persona que impide que otro creyente crezca es peor que el de una persona que va a morir ahogada en el fondo del mar. Esta afirmación no debería dejarnos indiferentes. No deberíamos quedarnos, bueno, vale, qué bien, qué divertido. Porque normalmente pensamos que Jesús en este pasaje se está refiriendo a personas que están impidiendo, personas no creyentes de fuera que están impidiendo que otros sean cristianos, están interfiriendo, están molestando, están en cierto sentido tentándolos a pecar, pero al final del capítulo 18 Jesús hace una cosa muy interesante. Comienza a hablar de cómo debemos ayudar a otros que han pecado. Acordaos, final del capítulo 18 de Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve a él. Y hay un proceso donde Jesús nos llama a cómo restaurar la actitud de alguien que está pecando, que está dañándose a sí mismo y está dañando a la iglesia. Lo está haciendo en el contexto de personas creyentes, ¿sí? Esta parte está conectada con esto que dice Jesús. El capítulo 18 está totalmente conectado. ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es al hecho de que
para Jesús no ayudar a otros a luchar contra el pecado es ser una piedra de tropiezo. Si yo realmente no estoy ayudando en la lucha con el pecado, no estoy hablando de acusar con el dedo, no estoy hablando de condenar, no, estoy hablando en que yo me sienta parte de la lucha del pecado de la persona que tengo a mi lado y que la ayude a ver aspectos de su vida que no ven y que la están dañando, que están destruyendo su relación y su disfrute de Cristo, que no le están permitiendo disfrutar a Jesús con la intensidad que Él quiere que lo disfrute. Por otro lado tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, nos relata, y voy a dar un salto un poquito grande, pero bueno, para seguir con la misma idea, nos relata cómo Jesús hizo algo increíble. Jesús, para mostrar su humildad, y es así normalmente como vemos este texto, lo que hizo fue mostrar el nivel de humildad, de servicio y de entrega, y cuando con sus discípulos se reunió a comer en el aposento alto, Él se quitó la ropa que llevaba y se puso de rodillas y le limpió los pies a sus discípulos. ¿Sí? Y pensamos en esto como algo increíble, que el Dios del universo se haya humillado a servir a personas tan duras de corazón y de mente como sus discípulos, y es una imagen de lo que Él ha hecho por nosotros también, ¿no? Pero ¿por qué Jesús escogió limpiarle los pies? ¿Por qué? Podía haber escogido hacerle la comida, podía haber escogido, no sé, cualquier otra cosa, pero ¿por qué escogió limpiarle los pies? Bueno, para un judío, la limpieza de pies es la purificación de una parte que está sucia. Es la purificación de algo que está manchado de polvo, que está contaminado de polvo, ¿no? Pero Jesús, después de hacer eso, les dice a sus discípulos lo siguiente. En Juan 13, versículos 14 y 15 dice, pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Jesús está diciendo, lo mismo que yo he hecho es algo que vosotros tenéis que hacer entre vosotros mismos. No sé si puedes ver la idea. Estaba hablando hace un ratito acerca de que todos nosotros somos responsables de ayudar en la lucha del pecado con nuestros hermanos en la iglesia, y Jesús justamente está diciendo esto, ¿no? Tiene que ver con el llamado a amonestarnos lo uno a lo otro. Y hay una escritora que se llama Elise Fitzpatrick que dice de este texto lo siguiente, y yo coincido plenamente con ella. Es una cita un pelín larga, pero merece la pena que la leamos. Dice, hablando acerca de lo que Jesús hizo aquí en este relato, dice, tenemos que lavarnos unos a otros porque en nuestro paso por este mundo nos manchamos de todo tipo de pecado, incredulidad e idolatría. Muchas veces esa mugre encuentra una pequeña grieta o una enorme herida donde incubarse. Y si no tenemos cuidado puede llegar a infectarse. Nuestros pies son uno de esos lugares que no alcanzamos a ver muy bien, a no ser que seamos muy flexibles o tengamos menos de 5 años. Sigue diciendo, tenemos que lavarnos unos a otros para poder examinarnos, limpiarnos, desinfectarnos y sanarnos unos a otros. Y esto es algo que no podemos hacer solos. Necesitamos los ojos y las manos de otros. Lo que es realmente precioso de todo esto, y aquí viene algo increíble, es que no solo ayudamos a otros cuando les lavamos los pies, sino que también ayudamos a nuestras propias almas. Como mínimo, nuestras almas son humilladas a medida que experimentamos la humildad de Cristo, pero también somos limpiados en el proceso. Fíjate, o sea, no solamente ayudamos a otros con respecto a su problemática con el pecado, sino que también esto tiene un efecto en nuestras propias vidas. Nos humilla, nos hace más humildes, nos hace más como Jesús, nos hace poder identificarnos con la debilidad de las otras personas. ¿Sí? Nos rompe el orgullo, ¿no? A veces pensamos que las cosas por las que están luchando otras están a un nivel menos espiritual que el nuestro. Pero en realidad cuando nos involucramos de una forma sincera y llenos del amor de Cristo en esta tarea, nos volvemos más como Él. Así que no solamente es algo que Jesús nos pide, no solamente un mandamiento, sino una muestra del amor práctico que Dios usa para hacernos más humildes, como he dicho. Ahora bien, Pablo no solamente habla de amonestar, sino también habla de enseñar. ¿Cuál es la forma más efectiva? ¿Cuál es la mejor forma de enseñar a alguien? ¿Cómo aprende una persona de la mejor forma posible?
Tú le puedes dar libros, le puedes contar muchas cosas, le puedes explicar muchas cosas, pero la forma en la que una persona aprende de verdad es como hacían los antiguos. ¿Os acordáis los artesanos que hacían? ¿Qué hacía un artesano para enseñarle a otra persona? Normalmente le enseñaba a su hijo. ¿Qué es lo que hacía? Invertía su propia vida, invertía tiempo en esa persona. Comunicaba vida a través del tiempo, de la cercanía, de la relación. Las tareas de amonestar y de enseñar solo pueden darse en el contexto de una relación cercana. Una relación de discipulado, una relación genuina. No solamente comunico información, comunico algo más. Y esto es lo que Jesús hizo. Si nosotros leemos los evangelios, vemos que Jesús vivió con sus discípulos. Vivía con ellos, compartía comida, compartía momentos especiales y les mostraba cómo la verdad que él hablaba y predicaba y defendía se vivía. Enseñaba de forma práctica cómo funcionaba esto, ¿no? Y dice Pablo también que amonestar y enseñar hay que hacerlo con toda sabiduría. ¿Has intentado enseñar a un niño pequeño? Es fácil, ¿verdad? Es muy fácil enseñar a un niño pequeño. Solamente tienes que repetir las cosas 400 millones de veces. Solamente. Y aún así, no lo termina de entender. Pero para poder tener paciencia necesitamos algo sobrenatural. Necesitamos sabiduría. Enseñar no es un proceso rápido. Implica gastar tiempo, implica entender a la persona, entender sus límites, saber cuánta información le puedes dar. Implica ayudarla a entender cómo se vive de una forma práctica, utilizar ilustraciones. Enseñar a alguien y amonestar no es como cuando vamos al microondas y metemos el vaso de fideos chinos, 30 segundos, ¡ping!, ya está listo, ya está hecho. No. Esta tarea es como hacer un buen costillar asado. ¿Verdad? ¿Qué preferís? ¿Fideos chinos o un costillar asado? Obviamente, ¿qué pregunta más tonta, ¿no? Los fideos chinos, por supuesto. Pero ¿por qué nos gusta? Porque tiene un proceso de elaboración, porque el resultado es un resultado de calidad, porque está rico. El discipulado es un proceso lento donde Dios nos hornea y nos utiliza los unos a los otros también. ¿Sí? El siguiente aspecto del que Pablo nos habla es cuál es el objetivo de influir en otros. ¿Cuál es el objetivo de ser un influencer para Cristo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busca? Bueno, un influencer normalmente, de los que puedes encontrarte en Internet, en Instagram, en TikTok, en cualquier otra de estas redes sociales, lo que busca te lo puedo definir en una sola palabra, lo que busco es reconocimiento. Lo que busca es éxito. Quiero acumular seguidores, quiero ser una persona conocida, quiero que la gente me siga, quiero marcar tendencia. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que busca una persona. Busca likes, busca tener un nombre. Y en muchos casos por detrás de esto hay otra cosa, es los beneficios, las firmas me regalan cosas, me invitan a reuniones, a comidas, e incluso me puedo monetizar lo que hago y recibo dinero. De hecho, hay muchos de ellos que viven así. ¿Sí? Pero ¿cuál es para Pablo la meta de ser un influencer para Jesús? ¿Cuál es la meta? Bueno, versículo 28, la última parte, dice Pablo, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No sé si te das cuenta del detalle, pero la meta de Pablo se centra principalmente en el beneficio de la otra persona, no en el suyo. Pablo influencia a otras personas no para manipularlas, no para quitarle algo, sino para que esas personas puedan presentarse perfectas delante de Cristo. Y ahora quiero que hablemos un poco acerca de esto, ¿no? ¿Qué significa poder presentar? Cuando Pablo usa esta expresión poder presentar, es la misma que utiliza en Efesios 5 cuando dice que Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia sin mancha, perfecta, ¿sí? Es la misma expresión que él utiliza. Ahora, cuando él habla de perfecto, no está diciendo presentar a una persona que deje de pecar, que ya no va a pecar nada, que va a ser totalmente perfecta en todos los aspectos de su vida. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a una persona que deje de pecar, sino que la palabra perfecto, en el original es teleios, y se traduce de la siguiente manera: completo, genuino, maduro, sin que falte nada.
Como he dicho, Pablo no está hablando de una persona perfecta en todas las áreas de su vida. Ahora, os voy a desafiar a que penséis en un momento cómo definiríais a una persona madura, a un cristiano maduro. Porque el sentido de Telella es una persona madura. ¿Cómo se vería para vosotros una persona como cristiano maduro? ¿Qué características pensaríais acerca de esa persona? ¿Cómo la definiríais en vuestra mente? A lo mejor estáis pensando en alguien en particular que para vosotros es un referente. Pero quiero desafiarte a que pienses en esto. Probablemente estés pensando más en los aspectos externos de la persona. Si a lo mejor es una persona que tiene cierto nivel de influencia, como predica, o cómo actúa en su vida, o si es una persona comprometida con la iglesia, o si es alguien que habla y que utiliza un lenguaje muy teológico, o seguramente te estás pensando en eso externo. Pero yo quiero desafiarte con una definición que puede que incluso me tires la silla, puede parecer un poco herética, ¿no? Pero para mí una persona madura en realidad es no una persona que peca menos, sino una persona que ama más y mejor. El objetivo de la vida cristiana no está en dejar de pecar. No estoy diciendo que no sea uno de los aspectos que Dios está trabajando en nosotros a través y que tenemos que luchar con Él, pero el objetivo principal no es ese. O sea, la forma en la que nosotros luchamos contra el pecado es convirtiéndonos en personas que amamos más y mejor. A lo mejor te ha sorprendido esto. O no lo sé. Porque en realidad, si ser un cristiano maduro es dejar de hacer cosas que están mal, hay muchas personas que no son cristianas, que son maduras y que son personas morales y que hacen cosas con una serie de principios. Pero lo que no puede hacer nadie es amar de verdad. Por sí mismo nadie puede amar de verdad. Tú y yo no podemos amar de verdad. No podemos amar de verdad. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no podemos amar. Solo Él puede amar libremente y sin esperar nada a cambio. Nosotros no podemos amar al que no nos ama. No podemos amar al que nos odia. Cristo sí pudo hacerlo, porque Él es Dios y es el único que puede hacer eso. Es más, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta que el objetivo de influir en otro, el objetivo del discipulado, el objetivo de enseñar, de exhortar, es el amor nacido de un corazón puro. El amor nacido de un corazón puro. Y este tipo de amor transformador solo está disponible cuando somos llenos del amor de Jesús y somos presentados a través de delante de Él. Y el último aspecto del que habla Pablo aquí, que puede parecer, muchas veces las cosas que están al final nos parecen menos importantes, pero en realidad es el combustible, como está escrito en vuestro bosquejo, es decir, es la base sobre la cual podemos hacer lo que Pablo nos llama a hacer y lo que Dios nos llama a hacer, influencer para Jesús, es de dónde sacamos la energía para eso. Yo no sé si habéis visto o conocéis la vida de alguien que se dedica a esto de las redes sociales. Seguramente sí. Y son gente que, bueno, como he dicho antes, son exitosas, pero ese tipo de vida es una vida agotadora. O sea, tienen que estar preparando contenido, prácticamente tienen que estar produciendo material nuevo, novedoso, que atraiga a la gente cada semana. Y hay algunos que tienen que subir 2 vídeos, otros suben 1, tienen que ir a comprar, hablar con personas, contactar, invitar. Es un trabajo agotador. Tienes que dedicar tu vida a los seguidores. Y si quieres tener éxito, debes trabajar duramente. No existe el descanso. Este tipo de personas siempre están trabajando, ¿sí? Ahora Pablo, en el versículo 29, combina 2 conceptos que para nosotros pueden parecer tremendamente extraños y raros. Pablo dice que trabaja con mucho esfuerzo, esa es la traducción. Yo trabajo, la palabra que utiliza ahí en el griego quiere decir trabajo, pero hasta casi extenuarme. Y luego dice que descansa en las fuerzas de Dios. Es decir, el esfuerzo lo tengo que hacer, pero en realidad la fuerza que me permite llevar a cabo esta tarea no es mía, sino es de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que este trabajo es un trabajo duro. Es un trabajo que lleva hasta el agotamiento, que lleva a veces frustración, a veces es un trabajo complejo.
Es como decía antes, es como el trabajo de ser padre o ser madre, ¿no? Acompañar a alguien en el proceso de conocer más a Jesús, de madurar. Y a veces uno recibe rechazo, a veces se siente fracasado. Pablo vivió esto muchas veces, ¿no? Pero Pablo dice que vale la pena esforzarse hasta la agonía. Hasta la agonía. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué Pablo nos dice que él se esfuerce y que nosotros deberíamos esforzarnos? Pues porque en realidad hay algo en nosotros que tiene la capacidad y el poder de mantenernos, de poder mantenernos a seguir adelante en esta tarea, en este privilegio que Dios nos da. Pablo dijo unos versículos atrás que el poder de Jesús, ese misterio que él estaba compartiendo, era justamente Cristo en nosotros. O sea, es Dios quien está dentro de nosotros y el que nos da la capacidad y el descanso de poder hacer esta tarea que es tan costosa, a veces tan desafiante, a veces tenemos temor, tenemos miedo, pero Cristo está en nosotros. Ese es el misterio, ese es el poder que hay dentro de nosotros. Quizás puedas dudar de lo que estoy diciendo y no, dentro de ti, o te parezca quizás no tan impactante, pero piensa en lo siguiente, piensa en las siguientes preguntas. ¿Tú te has sentido alguna vez tentado a tirar la toalla? ¿Has tenido la duda a veces de que en realidad el Evangelio sea algo cierto, sea real? ¿Has pensado alguna vez en abandonar? Es decir, mira, está bien, la vida de cristiano, como cristiano está muy bien, pero mira, llega un momento donde en realidad no puedo con esto. O sea, veo mi vida tan en discordancia con lo que Dios está esperando de mí. Veo tantos fallos en mi vida, tan repetitivos, que ¿sabes qué? Creo que lo mejor es tirar la toalla. Yo no sé tú, yo lo he pensado muchas veces. Yo lo he pensado muchas veces. No estoy diciendo que dude de Dios. Estoy diciendo que a veces me he encontrado en situaciones donde me he sentido tentado a pensar esto. Ahora piensa, ¿qué es lo que ha hecho que no lo hagas a pesar de todo? ¿Qué ha hecho que tú no digas, mira, se acabó, no sigo? ¿Qué es lo que ha hecho? Que cambies de opinión. ¿Qué te ha hecho perseverar? ¿Qué es lo que te ha hecho? Si piensas que has sido tú, estás equivocado. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de poder continuar siguiendo o abrazando el Evangelio si no es por medio del poder de Dios, si no es por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y me encanta, hay una ilustración, no se me ocurre ninguna mejor, que expresa lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo esto, yo sé que a algunos os resulta extraño y a algunos no me conocéis, ¿no? Me gusta montar en bici. Bueno, esto es una bicicleta de montaña que está diseñada para subir cuestas, para subir por caminos muy complejos, muy difíciles, pero tiene algo increíble. Tiene un motor eléctrico. Tiene un motor eléctrico. Esta bicicleta tiene la capacidad y la característica de que tú puedes esforzarte con todas tus fuerzas, pero quien hace el esfuerzo es el motor eléctrico. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que nosotros nos podemos esforzar, que podemos trabajar como él trabaja, no porque nosotros mismos tenemos la capacidad, sino que en cierto sentido, y siguiendo la ilustración, Cristo nos ha dotado de una bicicleta en la que yo me puedo esforzar, pero en realidad la fuerza y el poder es suyo, no es mío. ¿Sí? Podemos pedalear con todas las fuerzas, podemos desgastarnos por Él. De hecho, no hay cosa que valga más la pena, porque Él está con nosotros y porque Él es quien nos desplaza con su poder, con el poder de su motor, con el poder de su amor. ¿Sí? Quiero terminar recordando algo que compartí. Jorge empezaba hablando de las palabras que escribí esta mañana y hace unos unos días atrás escribí acerca de algo que quisiera compartir. Son un par de párrafos cortitos y acerca un poco de este aspecto, ¿no? De ser influencers para Jesús, ¿no? Hay miles de personas, entre las que estamos incluidas nosotros, que luchan cada día por vivir para algo mayor que ella.
¿Por qué existen los influencers? Porque necesitan ser algo, necesitan encontrar una identidad en la vida. Ahora, ¿por qué acabamos tantas veces desmotivados, aburridos e indiferentes en esta búsqueda tan profunda y tan privada de nosotros mismos? Yo estoy convencido de que se trata de un problema de entender una de las implicaciones más asombrosas del Evangelio para nuestra vida. Ser embajadores del reino de los cielos. Ser embajadores del reino de los cielos. Ser influencer para Jesús. Piensa por un segundo en esto. Si Dios es quien dice ser el ser más increíble y apasionante que existe en el universo, su plan para que el Evangelio llegue a todas las personas y culturas por medio de sus hijos es la tarea más increíble, de mayor privilegio y trascendencia que ninguna otra. No hay nada mejor que eso. No hay nada más increíble que eso. Además, este llamado no solo está limitado a unos pocos. No importa tu nivel cultural, como he dicho antes, ni tu edad, si eres hombre o mujer o niño o niña. Dios te invita y te capacita para que seas sal y luz llevando el amor y la esperanza de Jesús a otras vidas. ¿Sí? Esta parte de nuestra identidad como amados en Jesús no solamente tiene que ver con momentos aislados, no solamente es, bueno, tengo un momento donde voy a dedicar a hablarle de Jesús a una persona y ya he cumplido, ¿no? Sino que ser embajador de Cristo, ser influencer para Jesús, no solamente es algo que yo proyecto, es algo que yo soy. Es algo que soy en la oficina, en el supermercado, en mi casa, cuando voy conduciendo, cuando alguien me hace algo que es injusto, sigo siendo un embajador de Jesús. Y un embajador de Jesús es alguien que ha sido comprado por Jesús, alguien que ha sido comprado por su sangre. Somos propiedad de un Dios que es bueno y amoroso y que desea y que quiere y que nos invita a que guiemos a otros a que puedan conocerlo, a que lo puedan conocer y que lo puedan disfrutar a Él, que lo puedan glorificar. Así que no hay otra narración, no hay otra historia más apasionante que esta, no la hay. No hay nada que le pueda dar un verdadero significado y sentido a tu vida. Por lo tanto, no trates de buscar vida en otro sitio que no sea este. No creas esa mentira. Pídele a Dios que te dé de nuevo la gracia para ser valiente y encontrar en su buena voluntad y en sus planes tu principal pasión. ¿Os acordáis lo que Nico compartió el domingo pasado? 2 cosas por las que merecen sufrir, 2 cosas por las que merece desgastar la vida que tenemos, que Dios nos ha dado. Disfrutar a Dios y ayudar a otros a que disfruten de Jesús, que disfruten de Dios. Vale la pena invertir la vida en eso. Vamos a orar. Señor, gracias por ayudarnos a través de estas palabras registradas en este libro hace tanto tiempo. Gracias por ayudarnos a entender lo increíble que no solamente eres tú, sino el hecho de que cuánto nos cuesta encontrar nuestro lugar en el mundo. ¿Cuántas veces buscamos, escarbamos, recorremos arriba y abajo, nos frustramos, nos sentimos a veces llenos y al poco tiempo vacíos, nos entregamos a cosas que parecen tan valiosas, tan brillantes, y luego nos damos cuenta de que son de plástico. Señor, ¿qué nivel de paciencia y de sabiduría tienes tú al soportarnos, al aguantarnos, pero a la vez al abrirnos los ojos y mostrarnos tu belleza? Señor, ayúdanos a tener la misma pasión que tú tienes, no solamente por nosotros, sino por otras personas, Señor, porque puedan simplemente probar y entender de qué trata la vida, que puedan encontrar ese amor que persiguen en otros sitios, en otros lugares, y que solamente puedes dar tú. Un amor radical, transformador, un amor confrontador. Esta mañana pensaba en que a veces pensamos que tu amor es dulce, pero en realidad tu amor muchas veces no es dulce. No es dulce, tiene un sabor fuerte, tiene el sabor de la sangre de Cristo. Tiene el sabor del sacrificio, de tu propio yo, de ti mismo por nosotros. Y aunque tiene un sabor fuerte y desagradable, en realidad detrás esconde algo maravilloso, que es tu amistad, tu cercanía, tu familia, todo lo que tú nos das y tienes preparado para nosotros en la eternidad.
Así que ayúdanos a mirar y a poder ver lo que significa estar en ti y poner pasión y carga por los que no te conocen y también por los que tenemos al lado, Señor. Que nos duela cuando vemos que espiritualmente los que nos tenemos cerca de la iglesia se están dañándose, Señor, que no pongamos la mirada al otro lado. Tú no lo hiciste, Señor, tú no apartaste la mirada, sino que tú te involucraste hasta el final y hasta el final de la vida de tu propio Hijo. Así que ayúdanos a encontrar placer en eso. Señor, gracias por quien tú eres, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer hasta el día que nos veamos cara a cara. Así que oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.